En Cielos Abiertos, turradio.com, lo más importante de la vida. Serie Esdras y Nehemías. Capítulo 5. Reconstruyendo los muros de Jerusalén. En capítulos anteriores vimos que Dios le había advertido al pueblo de Israel que, si continuaban con la idolatría, Dios permitiría que los babilonios los llevaran prisioneros muy lejos de su tierra, y así sucedió. Muchos años más tarde, cuando los medos y los persas vencieron a los babilonios, muchos judíos vivieron en este nuevo imperio. Después de 70 años de cautiverio por orden del emperador Ciro, alrededor de 50.000 judíos emprendieron el primer retorno a la tierra de Israel, dirigidos por Zorobabel. Con mucho trabajo, interrupciones de años y gran persecución por parte de sus enemigos, lograron reconstruir el templo. Menos de un siglo después, el segundo retorno fue dirigido por Esdras, el sacerdote y escriba. Nehemías era un judío que vivía en Susa, la ciudad más importante del imperio persa. Nehemías trabajaba como copero de confianza del rey Artajerjes, que reinaba sobre el poderoso imperio de los medos y de los persas. Un día, Nehemías recibió una visita de Hanani, uno de sus hermanos que vivía en Jerusalén. Nehemías le preguntó sobre la ciudad y los judíos que vivían allí. Él le dijo que los muros que habían sido derribados todavía estaban en ruinas. Las puertas de la ciudad que se habían incendiado no se habían reemplazado. Los judíos de la ciudad no tenían ninguna protección y vivían con gran angustia y vergüenza. Cuando Nehemías escuchó estas cosas, se sentó y lloró. Por muchos días se lamentó, ayunó y oró. Confesó su pecado y el pecado de su pueblo. Sabía que Dios había prometido que, si su pueblo se volvía hacia él y lo obedecía, entonces Dios les permitiría regresar a su tierra. Nehemías le pidió a Dios una oportunidad para hablar con el rey sobre la situación. Algún tiempo más tarde, Nehemías estaba sirviendo vino al rey cuando éste le preguntó: ¿por qué te ves tan triste? Nehemías respondió: larga vida al rey. ¿Cómo podría no verme triste cuando Jerusalén yace en ruinas y sus puertas han sido destruidas por el fuego? ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó el rey. El rey le dio a Nehemías todo lo que le pidió, incluidos los sellos reales de salvoconducto y una escolta armada. También le dio permiso para tomar madera del parque real para construir nuevas puertas para la ciudad. Nehemías y todos los que iban con él partieron hacia el largo viaje a Jerusalén. Cuando finalmente llegó, descansó por 3 días y no le dijo a nadie sobre sus planes de reconstruir los muros de la ciudad. Luego, acompañado por unos pocos, fue una noche en secreto para inspeccionar los muros. Empezó en la puerta del valle y se dirigió hacia la puerta del estiércol. Los muros estaban en ruinas y las puertas quemadas. Pronto se encontró con escombros que le impidieron el paso y tuvo que desviarse para inspeccionar el resto de los muros destruidos. Luego convocó una reunión con los líderes y con aquellos que podían hacer el trabajo. Ustedes pueden ver el problema que tenemos y de las ruinas. Vengan, reconstruyamos los muros de Jerusalén
para no seguir viviendo en vergüenza. Nehemías les explicó que Dios los respaldaría y que también contaba con el apoyo del rey. Ellos respondieron: empecemos a construir. El trabajo empezó inmediatamente. Pero había enemigos de los judíos que no querían que reconstruyeran los muros. Sanbalat el horonita Tobías, el oficial amonita, y Gesem el árabe se burlaban y ridiculizaban a los trabajadores. ¿Qué es lo que están haciendo?, les preguntaban. Nehemías le respondió: ¿acaso se están rebelando contra el rey? Dios nos dará éxito en esta empresa. Nosotros, sus sirvientes, comenzaremos a reconstruir. Pero en cuanto a ustedes, no tendrán participación en Jerusalén, ni derecho a reclamo. Vemos que Dios es fiel. Él escucha la oración de sus hijos. Él sacó a su pueblo de la cautividad y lo llevó de regreso a su tierra para adorar una vez más en el templo. Hoy es importante recordar: El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. y edificaremos. Nehemías capítulo 2, versículo 20. En Cielos Abiertos, tu radio.com, lo más importante de la vida.